Bienvenidos un día más a estos encuentros diarios en torno a la Biblia. Como hacemos en cada programa, cogemos nuestra Biblia, la abrimos por el libro de los Hechos de los Apóstoles, que es el libro que estamos estudiando durante esta serie, cómo el Espíritu Santo trabajó en la vida de las personas que se pusieron en manos del Señor después de su resurrección. Como en cada programa, estamos en los encuentros espirituales, en esos encuentros que nos llevan cerca de conocer los mensajes bíblicos que tenemos en este fantástico libro. Seguimos con el capítulo 2, la llegada del Espíritu, concretamente, ya que a partir del 2 sería el llevar el mensaje hasta el final del planeta, hasta el final de la Tierra. Y en estos encuentros de la llegada del Espíritu es el trabajo permanente del Espíritu Santo en la vida del creyente para anunciar el mensaje de salvación. Estamos en Hechos capítulo 2, versículo 29 al 36. Hemos ido dividiendo en diferentes partes este capítulo 3 para que podamos disfrutarlo, para que podamos escucharlo, para que podamos compartirlo los unos con los otros. Continúa con nosotros. Le agradecemos al Señor este privilegio y sobre todo queremos seguir caminando junto a ti cada día, mientras estamos esperando la intervención de Dios en la historia actual que vivimos. La primera parte que tenemos es varones hermanos. Esta es una expresión que debemos de entenderla en su justa dimensión. Los discípulos nunca tuvieron la idea ni la sensación de que no formaban parte del pueblo judío. Solamente tenían una novedad, lógicamente novedad importantísima. Habían aceptado al Mesías. Por eso, a la comunidad de creyentes que está allí, en esa explanada del templo, donde cuando empezaron a hablar en lenguas, algunos incluso pensaban que eran, pues que habían tomado demasiado alcohol. Pedro sigue hablando y llamando la atención, no en ellos, porque ellos se sentían un instrumento en la mano de Dios, sino hablando de Jesús. Se os puede decir con franqueza acerca del patriarca David. David era uno de los grandes personajes que la historia del pueblo judío había prácticamente convertido en grandes héroes de la fe. La Biblia dice que David fue el mejor rey de Israel de todos los tiempos. Simplemente porque supo estar junto a Dios después de sus errores, sus tropiezos, supo estar junto a Dios todo el tiempo necesario para que su vida fuese ordenada por Dios. Y ahora, en el discurso del Pentecostés, 10 días después de que Jesús ascendiera al cielo, Pedro lo va a utilizar ante sus hermanos, ante el pueblo que allí se congregaba. Dice
que no solo murió, sino que también fue sepultado y su sepulcro está con nosotros hasta este día. Aquí Pedro va a hacer una comparación entre la muerte del gran rey de Israel y Jesús, y les está explicando que aunque murió, no quedó sujeto al cementerio ni a la tumba. Pero siendo profeta y sabiendo Dios le había jurado con juramento sentar en su trono al fruto de sus lomos. Haciendo previsión, habló acerca de la resurrección del Mesías, que no fue desamparado en el cementerio, ni su carne vio corrupción. Fue tan rápida la resurrección de Jesús que no se produjo, lógicamente, el proceso que ocurre con todos aquellos que son enterrados, aunque también sean los que esperan la venida de Jesús. En la parte central de esta pequeña reflexión de hoy, a este Jesús lo ha resucitado Dios. Pedro está transformando una condena para la cultura de Israel, como era la muerte a manos del poder invasor romano. Pedro le está dando un valor especial. Es verdad que fue sacrificado por los soldados romanos, pero a la vez, como ya hemos comentado en alguna ocasión en esta serie, se estaba cumpliendo un proyecto o un designio de Dios. Dios, que conoce los acontecimientos desde el principio y antes de que sucedan, tiene la capacidad de dejar que los seres humanos, tomando sus propias decisiones, sean una pieza importante en aspectos negativos o positivos del plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. Los que crucificaron a Jesús lo hicieron por propia voluntad y fue una cadena de un error detrás de otro. Desde los errores que se cometieron en Israel, en Jerusalén, y los que cometieron los romanos. Pero eso les califica personalmente a cada uno de ellos. Por eso, como había sido anunciado por los profetas, Jesús entregó su vida. Pero el plan continuaba y nada ni nadie pararía el plan de Dios para ello. De lo cual todos nosotros somos testigos. El todo se refiere al grupo de creyentes que estaban junto a Pedro. Así que, exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Esta pequeña sección nos recuerda, sobre todo, que ahora los discípulos son los testigos oculares de ese proyecto de Dios. Que ellos van a contar lo que vieron, lo que sintieron. Lo mismo que hacemos tú y yo en nuestra vida. Cuando alguien nos pregunta sobre Jesús, explicamos y compartimos lo que Jesús ha hecho por nosotros y está haciendo y hará cada día. Pedro no se podía callar. Pedro tenía que compartir el mensaje. Y aquel que había sido asesinado, a este Jesús, Dios lo resucitó.
Pedro no dice nuestro Dios, para marcar una diferencia entre ellos y los que le estaban escuchando en la explanada del templo. Dios es el Dios de todos, de los que aciertan y de los que nos equivocamos. Y ellos se convirtieron en testigos para mostrar que el Espíritu Santo había sido derramado para que vosotros veáis y podáis oír. Pedro continúa su reflexión diciendo, porque no subió David a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Siguiendo la forma que leían la Biblia en aquella época, el Antiguo Testamento, Pedro utiliza el Salmo 110, un salmo sugerente, un salmo que, utilizado en este contexto, Pedro pone en boca de David. ¿Cómo? Jesús, resucitado, elevado hasta los atrios celestiales, se sienta a la diestra, esperando que la historia transcurra de forma normal hasta que termine la historia del pecado. Y finalmente, sepa, pues, con certidumbre, toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo hizo. Permitidme dedicar unos instantes a analizar lo que quiere decir Dios lo hizo. La forma con la cual Pedro narra y después Lucas cuenta en el Evangelio significa una acción puntual en el pasado, pero que tiene una prolongación posterior sin fin. Es una característica del idioma con el cual Lucas escribió. Por tanto, si me permitís, yo traduciría: sepa pues con certidumbre toda la casa de Israel que este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo hizo y sigue siendo Señor y Mesías. Pedro está compartiendo esperanza. Esa esperanza que nos queda a nosotros, como seguidores de ese momento, y recordar que el fundamento de la religión bíblica no es lo que yo hago, aunque esté bien. El fundamento de la religión física es lo que Dios hace en la vida de cada uno de nosotros. Y la invitación que Pedro estaba haciendo a todos aquellos que estaban reunidos a una gran fiesta de las tradicionales de Israel es: no olvidéis que al que fue muerto, la tumba no lo sujetó, sino que se sentó a la diestra en el cielo. Tenemos un líder que no se sujetó a una tumba, sino que pasando por ella, resucitó, y con él la promesa de que todos nosotros no quedaremos eternamente confinados, sino que seremos resucitados para vivir
la eternidad junto a nuestro Dios. Es el momento, como cada día, de elevar nuestros corazones para orar al Señor. Te invito. Bendito bondadoso Dios que estás en los cielos, te agradecemos tu amor, tu misericordia. Gracias Padre Santo por ese amor tan especial que tú tienes por cada uno de nosotros. Te agradecemos Señor el privilegio de ser hijos tuyos. Te agradecemos Señor las promesas que a través de los que vivieron contigo aquí en la tierra, tú hiciste. Gracias Señor porque creemos en la resurrección. Y gracias Señor porque creemos que nuestra vida es algo más que lo que vivimos aquí. En tus manos nos ponemos Señor y te damos las gracias por ello. Nos unimos en nuestras oraciones Señor a, a ese gran proyecto que tú tienes para la vida de cada uno de nosotros. Gracias Señor por ello. Y gracias Señor porque tú estás al control de este mundo. Te lo agradecemos todo Señor. En el dulce nombre de Jesús. Amén. Pues, como cada día, cerramos nuestra Biblia para abrirla en este programa, de nuevo en el siguiente. No te lo pierdas. Acompáñanos, que realmente queremos estar juntos para seguir alabando a nuestro Dios. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde y no olvides, pase lo que pase en nuestra vida, tenemos una cita con el resucitado, que está sentado a la diestra del Padre.